por lo menos rápidamente, y porque necesitamos, me parece que para entender bien el problema necesitamos por lo menos hacer un dibujito. Bueno, la función esta, en principio, es una función que está definida en el intervalo 0,5, ¿de acuerdo? El dominio es 0,5, o sea que hasta acá. ¿Estamos bien? Después, hasta 4, ponele que es por ahí, es constante, vale 1. ¿Sí? Ahí. Está. ¿Y qué pasa acá? Bueno, en 4 cambia la función cambia y pasa a valer menos x más 5. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces lo que tendría, la menos x más 5 es una recta, digamos, ¿no? Así que desde 4 hasta 5 tenemos que tratar de dibujar esa recta. Entonces, ¿cómo dibujamos esa recta? Bueno, por ejemplo, podríamos preguntarnos en 4 por dónde pasa esa recta. Entonces, cuando x es 4, el f va a valer 1. Así que justo pasa por acá. ¿Está bien? Y tiene pendiente menos 1. La recta tiene pendiente menos 1. Así que si yo la quiero graficar, ¿se acuerdan cómo se usaba la pendiente para graficar una recta? Me paro en un punto por donde pase la recta, me muevo 1 para la derecha y ahora me muevo tanto como diga la pendiente, para arriba si es positivo y para abajo si es negativo. ¿Estamos bien con eso? Como la pendiente es menos 1, me paro en el punto, me muevo 1 para la derecha, siempre me muevo 1 para la derecha, y ahora me voy a mover 1 para abajo, porque la pendiente es menos 1. Así que la recta va a pasar por ahí. Consecuentemente, ahí está la recta. ¿Estamos bien? Ese es el gráfico. Bueno, ya lo tengo bosquejado. Ahora vamos, la primera pregunta que me dice, encontrar un número delta tal que todos los x que disten de 4 menos que delta tengan imagen que diste de f de 4 menos que un quinto. ¿Está? Fíjense que lo que está preguntando esa parte tiene que ver con la continuidad en 4, ¿no? O con el límite de la función en 4. ¿Sí? La función en 4 toma el valor 1 y lo que dicen es que si vos te tomás un entorno de radio un quinto, ¿sí? Fíjate que acá tenés que bajar desde 1, si le saco un quinto, me quedo en 4 quintos. Así que ahí está 4 quintos. Para arriba no importa, porque la función no toma valores mayores, ¿no? Porque en realidad yo tendría que tomar un entorno. Perdón que tengo. ¿Está bien? Llegó desde 1 hasta 4 quintos. Entonces yo necesito encontrar delta, de modo tal de que si todos los puntos distan de 4 menos que delta, las imágenes no se alejen de 1 más que un quinto. ¿Ok? Bueno, entonces fíjate que el peor caso es este, ¿no? Este de acá. Tenés que calcular este de acá. ¿Está bien? O sea, este, ¿no? Que tiene imagen 4 quintos. ¿Sí? Ese es, mirá, fíjate, hay que calcular cuánto vale x, tal que menos x más 5 me dé 4 quintos. Ese es el peor punto, ¿no? Después de eso, todos van a estar de 1 más que 4 quintos. ¿Me estoy explicando? Sí, perfecto. Entonces lo que necesitamos calcular es ese x. Entonces simplemente lo despejamos de acá. O sea, ese es el radio máximo, el valor máximo de delta. Si hago que delta sea más chico que ese x, entonces todos los puntos que distan de 4 menos que ese delta van a tener sus imágenes más próximas, que es un quinto de 1. Entonces, bueno, simplemente lo despejo de acá, ¿no? Entonces,
X va a ser 5 menos 4/5. ¿Está bien? Y eso es bueno, está bien, está bien. Eso da 1/5, ¿verdad? Perdón, este no es el X, ¿no? Este es el X medido desde 4. La realidad es que el X va a ser, está todo corrido, ¿no? O sea, esto es 1/5. Así que el delta tiene que ser menor que 1/5. Bueno, con eso tenemos la parte 2. La parte 3, demostrar la definición, usando la definición que f es continua en 4, bueno, es inmediato, ¿no? Porque lo que está en 2 es justamente, es lo mismo que decir que el límite de f, cuando x tiende a 4, o bueno, es muy parecido a probar eso, ¿no? Así que la parte 3 la omito. La parte 4 me dice calcular la integral de 0 a 5 de f. Bueno, ¿qué deberían hacer ahí para hacer la parte 4? Yo lo que hice fue separar, o sea, hacer primero la integral de 0 a 4 de 1 y después la integral de 4 a 5 de menos x más 5. Y sumarlas, ¿no? ¿Y cómo hiciste cada una de esas integrales? Claro. ¿Y cada una de esas integrales cómo las hiciste? La primera es o sea, es base por altura. O sea que sí, sí. lo que estás haciendo es calculando el área de la región geométrica esa que es un trapecio, ¿no? Es un trapecio. Claro, sí, sí. Gracias. Entonces, simplemente es el área de un rectángulo, que es 1 por 4, más el área de un triángulo, ¿no? Y el triángulo es de altura 1, de base 1, ¿no? Así que es un medio. Sí, sí. 4 más un medio, 4,5, paro. Y finalmente vamos a la última parte. Entonces, la última parte te pide calcular la suma superior y la suma inferior. ¿Se acuerdan lo que era eso? Yo me acuerdo de lo que era, pero no sé cómo, cómo dar esa partición. Porque el asunto es así, ¿no? Vos tomás la partición, una partición cualquiera puedes dar, ¿no? Entonces, fíjate una cosa, ¿no? Si vos tomás una partición, ¿ok? Suponete que tomo esa partición, ¿está? Este es el punto, este es 0, este es x1, este es x2 y este es x3. ¿Está bien? Tomo una partición con 3 puntos. Una partición en 3 intervalos, que tiene 4 puntos, ¿no? Sí. Bien, entonces, ¿cómo calculo las sumas superiores? Bueno, en cada intervalo de la partición, para calcular la suma superior y la suma inferior, me fijo en cada intervalo de la partición. ¿Ok? Bueno, ¿qué miro en cada intervalo? Miro el valor máximo y el valor mínimo de la función. Con el valor máximo me construyo el área de un rectángulo que tiene altura el máximo. Y con el valor mínimo me construyo un rectángulo que tiene altura el mínimo. ¿Está bien? Entonces, en general, el área del gráfico bajo de la región del gráfico, de la región bajo el gráfico de la función, el área de la región bajo el gráfico de la función, en general va a estar ubicado entre, porque uno en general tiene que pensar una situación así, ¿no? Entonces, suponete que tomo eso, cuando hago el mínimo es este rectángulo. Y cuando hago el máximo es este otro rectángulo. Y el área real es esta, que está ubicada por encima de la mínima y por arriba de la máxima. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, la suma superior se construye sumando las áreas de todos los rectángulos máximos. Y la suma inferior se construye sumando las áreas de todos los rectángulos mínimos. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos partís
tomás una partición, suponete que agregás un punto a la partición. Si vos agregás un punto a la partición, ¿qué ocurre? Mirá lo que ocurre ahora. Cuando vos mirás el lado izquierdo, ¿qué pasa? El máximo en el pedacito este de acá, en este pedacito de este de acá, ¿qué pasó con el máximo? Bajó. ¿De acuerdo? Bajó. Ahora el máximo es este. Quiere decir que el cachito este es mejor. El mínimo quedó igual, pero el máximo bajó. En cambio, mirá lo que te pasa del otro lado. El máximo queda igual, pero el mínimo está acá. Así que subió. Quiere decir que si yo sumo el área de esto con el área de esto y sumo, me queda la suma inferior con esta partición. ¿Qué pasa con esta suma inferior? Es un poco mejor, está un poco más cerca del área verdadera, por debajo, pero más cerca del área verdadera, que es la que había tomado originalmente, cuando no tenía el puntito este del medio. Cuando no tenía el puntito este del medio, fíjate el área, es esto de acá. Ahora, el área mínima agregó este pedazo, lo cual la aproxima más. En cambio, las áreas, las sumas superiores, se achican. ¿Por qué? Porque dejo este pedazo, que ya no lo cuento. Entonces, la diferencia entre la suma superior y la suma inferior está más acotada. Lo que se puede probar es que agregando, si uno tiene una función integrable, agregando puntos a una partición, se puede lograr, cuando la función es integrable, se puede lograr que la diferencia entre el área superior y el área inferior se achique tanto como se quiera. Entonces, en la propuesta de la parte 5, lo que se pide es encontrar una partición que haga que esa diferencia sea menor que un medio. ¿Está bien? Entonces, vos fíjate una cosa. Cuando yo haga las áreas, las sumas superiores y las sumas inferiores, hay una cosa que es obvia, que es la siguiente. En el pedacito este entre 0 y 4, ¿qué va a pasar con la suma superior y la suma inferior? Son iguales. Son iguales, ¿no? Entonces yo, de movida, yo me tomaría una partición que sea así, 0 y 4. ¿Está bien? Que la partición sea 0 y 4. ¿Está? Y en todo caso, después vemos cuántos puntos hay que agregar acá. ¿Se acuerdan que la partición siempre se elige, son una colección finita de puntos ordenada? Entonces yo me tomaría una partición que sea 0, 4. Y después le agrego puntos acá. Ahora vemos cuántos precisamos para que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior sea más chica que un medio. ¿Qué decís, Mariano? Pero los puntos no tendrían que estar en una distancia equidistante entre sí. No, ahí no me dice nada de eso. Dice que sea una partición. ¿Está bien? Una partición es una colección de... hay una partición que es la equidistante, pero esa es una partición. La partición, por definición, es una colección ordenada de puntos, donde el primero tiene que ser el borde derecho del intervalo. Y el último tiene que ser el borde izquierdo del intervalo. Y el último tiene que ser el borde derecho. ¿De acuerdo? Y los otros puntos, los del medio, tienen que estar simplemente ordenados de menor a mayor. Nada más que eso. Con eso alcanza para que sea una partición. Entonces yo acá, la verdad, aprovechando que la función es constante entre 0 y 4, tomaría una partición que sea 0, 4. Porque en ese pedazo, ¿qué pasa con la suma superior y la suma inferior? Son iguales y la restada 0. Entonces, cuando la restada 0, o sea, que la diferencia entre suma superior y suma inferior la van a dar los términos que aparezcan entre 4 y 5.
Entre 4 y 5. ¿Estamos de acuerdo? Está, entonces, fíjate una cosa. Fíjate una cosa. Si vos hacés la suma superior acá, por ejemplo, imagínate que tomamos esta partición. 0, 4, 5, así nomás. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la suma superior acá? La suma superior es así. En este pedazo es esto, el área de este rectángulo, y en este pedazo es el área de este rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Así que con esta partición, la suma superior, con esta, ¿no? Con la partición P, esta acá, la suma superior ¿vale cuánto? 5. 5. ¿Y la suma inferior? 4. Bueno, la suma inferior vale 4. Así que la diferencia es 1. Entonces, con esta partición no funciona. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es agregar algún punto acá. Suponete que agregás cualquier punto acá entre 4 y 5. Por ejemplo, el punto medio. Suponete que agregás 4,5. A ver, Franco, contanos un poco tu idea. Contá un poquito. Bueno, lo que propongo es que tomemos particiones de entre 4 y 5 que sean de un tercio, porque si tomas menores, digo, de mayor tamaño, o sea, el epsilon quedaría como en el borde o no llegaría, por así decirlo. O sea, vos lo que estás proponiendo es que tomemos y que elijamos 2 puntos ahí. O más, si quieren, pueden ser 1000, no sé. No, está claro, pero que la longitud de la longitud de la partición del intervalo 4 o 5 sea menor que un tercio. Eso decís. Exactamente. Está. ¿Qué opinan de eso? A ver, vamos a, digamos, para analizarlo el problema, ¿no? Si no lo entendimos del todo, lo mejor es irlo pensando de a poco, ¿no? Entonces, me parece que la primera opción sería elegir un punto, ¿no? Tomar un punto solo. ¿Entienden lo que digo? Sí, volver a dividir una vez más la partición para que sea más exacta. Eso. Para que sea más fina y por lo tanto las superiores bajen y las inferiores suban. Vamos a ver qué pasa si agregamos un punto. Si agregamos un punto, entonces, ¿qué pasa? Ahora cambio la partición. Vamos a tomar la partición P' que sea 0, 4, 4,5 y 5. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando hago esto? Bueno, déjenme borrar acá. Lo que va a pasar simplemente es que la suma superior acá, en este rectangulito, sigue siendo la misma, ¿no? Y la inferior ahora es esta de acá. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide cada una? Lo que importa no es cuánto mide cada una, ¿no? Sino cuánto mide la diferencia. Y capaz que acá nos podemos dar cuenta de una cosa, ¿no? ¿De qué nos vamos dando cuenta? Fíjate, suponete que este es el intervalito I1 y este es el intervalito I2. ¿Sí? Entonces, fíjate que vos tenés la suma superior
en I1 más la suma superior en I2. Y a eso tenés que restarle la suma inferior en I1 menos la suma inferior en I2. ¿Está bien? Eso te va a dar... Pero la suma inferior, la suma superior de I2 es igual a la suma inferior de I1. Ah, muy bien, eso es lo que me parece que valía la pena observar, ¿no? Que esto te queda una cosa como se denomina a veces telescópica, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El máximo acá, ¿dónde se va a dar? Porque la función es monótona, se dan cuenta que es monótona, entonces el máximo, es monótona decreciente. Cuando vos tenés una función monótona decreciente, ¿qué pasa con el máximo y el mínimo? ¿Dónde se alcanzan? El máximo en la parte izquierda, decreciente dijiste, Sí. Y el mínimo en la parte derecha. Claro, siempre va a pasar. Entonces, el mínimo del primer intervalo coincide con el máximo del segundo, porque están pegados los intervalos. ¿De acuerdo? Entonces, la suma superior del primer intervalo, perdón, la suma inferior del primer intervalo y la suma superior del segundo son iguales, así que se van a cancelar. Así que lo que me queda como diferencia, y si tuviera más intervalos en el medio pasaría lo mismo. Quiere decir que el neto de todo, me voy a quedar con el superior del primero y el mínimo del segundo. Claro, pero el mínimo del segundo siempre va a ser 0. Y el mínimo del segundo siempre va a ser 0. Así que en total esto, lo único que necesito es controlar la suma superior del primer intervalo que tome. Es todo lo que necesito. Eso me va a dar la diferencia total. Así que alcanza a componer cualquier partición cuyo, que me asegure que el área que la longitud sea menor que un medio. Con que sea menor que un medio alcanza. No importa, no necesito que sean 3 puntos, basta con que sea un punto solo. Pero lo único importante es que este intervalito esté a menos de un medio, porque fíjate que el rectángulo va a tener altura 1 siempre. Entonces, ¿quién le va a dar el área? El área se la va a dar la base. Así que elegí cualquier partición que sea 0, 4 y algo más chico que 4,5. Y 5, y ya está. Con eso te alcanza. ¿Estamos bien? Yo entendí, no sé lo. Sí, sí. ¿Está bien para todos? Sí. No me quedó claro la última parte. O sea, nosotros tenemos que controlar la suma superior del primer intervalo solo. Pero, ¿entendiste por qué digo que alcanza con eso? Porque sí, entendí que se cancelan. Se cancela, entonces como se cancelan, entonces en total te va a quedar la suma superior del primer intervalo menos la suma inferior del último intervalo. Porque aunque si vos tomás 10 intervalos, va a pasar lo mismo, se van cancelando, ¿no? Uno con otro, uno con otro, uno con otro, uno con otro, y te quedan los de las puntas nada más. ¿Me explico? Porque con dos intervalos consecutivos, el mínimo del de la izquierda es el máximo del de la derecha. Y uno va más y el otro va menos, entonces se cancela. ¿Me explico? Sí, se entiende. Entonces, el neto que te va a quedar es el superior del primer intervalo y el inferior del último. Ese es el neto que queda. Pero ¿qué pasa? Como observó alguien recién, el último intervalo, el mínimo del último intervalo es 0. Porque el mínimo del último intervalo siempre es 0, no importa qué longitud tenga el intervalo. Entonces, el último término de acá va a ser 0 siempre. Quiere decir que la diferencia entre una suma superior y una suma inferior vale la suma superior del primer intervalo en que partas el 4,5.
A su vez, esta suma, ¿cómo se calcula? Es el máximo, que va a ser 1 siempre, porque es el borde izquierdo, por la longitud del intervalo, porque es el área de un rectángulo. Entonces, lo único que, si vos querés que, como todo esto, querés que sea menor que un medio y vale lo mismo que esto, basta que esto sea menor que un medio. ¿Y cómo haces que esto sea menor que un medio? Haciendo que la longitud de este intervalo sea más chica que un medio. Así que agarrá acá cualquier punto menor que 4,5. Cualquiera menor que 4,5 te sirve. O sea, si acá pones 4,3, ya está. ¿Ahora sí? O sea, eso funciona siempre y cuando te tomes, ponele, si te tomas o sea, te tenés que tomar ahí sí intervalos que sean del mismo tamaño, porque si no, no se te van a cancelar. Te queda uno que tiene más base que otro. Entonces, la pregunta. O sea, vos vas a tomar un intervalo que sea más chico que un medio, porque un medio no te sirve porque te pide que sea menor, ¿no? Sí. Cuando tomás un intervalo que sea más chico que un medio, tenés que tomar uno, o sea, si tomas un cuarto. Ah, no, perdón, tenés razón, está mal lo que estoy diciendo yo. Sí, tenés razón. Tenés razón, sí. Si todos miden es lo mismo, sí, ahí sí se cumple. Pero no podemos. Sí, tenés razón. Perdón, mal yo, ¿eh? Mal yo. Tenés razón. Estaba diciéndolo mal y por eso lo de un tercio. Está bien, la propuesta de hace un rato era la que convenía, ¿no? Tenés que tomar intervalos X no sé qué, equidistantes. Está bien, perfecto. Tenés razón. Así que tiene que ser, está bien, tiene que ser intervalo de longitud un tercio. Porque el intervalo equidistante al siguiente no sirve, el medio no sirve. Tiene que ser un tercio. Bien. Perdón, mal yo. De acuerdo. Así que tiene que ser un tercio, 4,3, ese te sirve. Perfecto. Bien. Bueno, ¿y cuál fue el otro que dijeron? Una consulta. A mí no me quedó muy claro en la parte 2 cómo hicimos para hallar delta. Las Ups. cuentas que hicimos. Sí, perdón que no te avisé allá, pero no quería interrumpir la clase. Disculpa. Bueno, vamos de nuevo. Acá lo que hicimos fue esto, mirá. Sí, viste que el pizarrón se borra cuando... ¿Cómo es? No, acá. Pará un segundito. Teníamos así, ¿no? Así, hasta 4, y después caía así hasta 5, ¿sí? Entonces, el comentario era el siguiente. Vos te parás acá en f de 4, f de 4 vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Está. Entonces, lo que a vos te piden es que vos calcules cuál tiene que ser el entorno de 4, de modo que todos los puntos que estén acá, su imagen, el f de x, ¿no? Yo me agarro un x de acá, el f de x de este x da 1. ¿Está bien? Sí. Si el x me lo agarro acá, del otro lado, por ejemplo, el f de x vale esto de acá. ¿Está bien? Sí. Está. Entonces, lo que yo necesito es que la diferencia entre f de x y el valor de f en 4, que es 1, que esta diferencia sea más chica que esto de acá, sea menor que un quinto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Está. Entonces,
lo que necesito es calcular cuál es el peor punto. Como la función acá es monótona decreciente, el peor punto es el de la derecha. Ese es el que va a estar más lejos. ¿De acuerdo? Porque es monótona decreciente, ¿no? Arranca en 1 y después decrece. Entonces yo quiero saber cuál es el último punto que dista de 1 menos que un quinto. ¿Se entiende? Sí, se entiende, sí. Entonces lo único que tengo que hacer es encontrar el punto cuya imagen sea exactamente 1. Ese es el último. ¿Está bien? Sea exactamente... No me quedó claro esa última parte. ¿Cómo que la imagen tiene que ser 1? ¿No tiene que ser Claro, menor a 1? vos tenés que... ¿Cuánto vale f de x? Bueno, como estoy... Fíjate que en el... del lado derecho del 4 podés tomar cualquier delta, porque ahí siempre es 0 la distancia, todos valen 1. ¿Me explico? Sí, sí, eso se entendió. Entonces, el problema es solo del otro lado. Entonces, del otro lado, ¿cuánto vale f de x? F de x vale menos x más 5. ¿Está bien? No, y vos querés saber cuál es la distancia que hay entre la imagen, un punto x, que es menos x más 5, la distancia en 1, perdón, en 4. ¿Cuál es la distancia entre la imagen en x y la imagen en 4? La imagen en 4 es 1. ¿Está bien? Sí. Entonces yo quiero calcular x tal que menos x más 5 menos 1, que esto, quiero saber cuándo esto es exactamente igual a un quinto. ¿Se entiende? Sí, se entiende, sí. Es este punto de acá, mirá, es este de acá. Justo es este. Este de acá. Esto es exactamente un quinto. Entonces, antes de eso, este es el delta. Este es el radio. Este es el radio. ¿Me explico? Lo que te dé ese x, le restás 4 y ese es el delta. Tenés que elegir delta más chico que eso. Ese o cualquier otro más chico, ¿no? Ahí va, ¿Está bien? ahora sí me quedó claro. Gracias. Bueno, entonces, pará. Profe, tengo una consulta. ¿Hay sobre esto? No. Sí, pero no necesita la imagen. Ah, está. Por ejemplo, yo me doy cuenta del razonamiento en la parte 5 o directamente voy y pongo que hago una partición en la parte 4 y 5, tipo en la 1 sobre n con n mayor o igual a 100, ponele. Mm, Y eso ya me daría el resultado correcto. mm. ¿Se puede poner eso? Sí, pero te van a pedir que lo pruebes, ¿no? Era desarrollo. Ah, ok, Sí, ok. sí. Sí, sí. Una finita así servía, pero. Y en el delta, por ejemplo, lo mismo. Sabes que tomando un delta muy chiquito, Sí, claro, menor porque que es un quinto, continua, claro. pero Sí, hay eso que desarrollar todo. y sí, en el Ok, desarrollo hay que hacer las cuentas. Si la parte de desarrollo es para desarrollar, era tenés que eso, era eso. explicar, no. La parte donde podés tirar al bulto es la de múltiple opción, ahí no te piden que pruebes nada. ¿Entendés? Ahí si te das cuenta y no sabes demostrarlo, no importa. Bueno, gracias. Bueno, a ver el otro ejercicio que habían preguntado. Ah. Está. Está, pero pará que estamos viendo otra cosa ahora. Dame un segundo que ya. Bueno, ese es el que
El que pidió Bueno, ¿qué se puede hacer ahí? Bueno, una sugerencia ahí es hacer inducción completa, ¿no? Sí, profe, empezamos así, pero nos trancamos con un amigo. Llorar. ¿Te parece? No. Bueno, pero pará, sobre esto, ¿no? En el práctico, ¿no está la cuenta de cuánto vale la suma de los primeros cuadrados? ¿No está hecho eso? A mí me parece que sí, ¿no? Estaba este ejercicio en un parcial. ¿Eh? Estaba este mismo ejercicio en un parcial. En un Bueno, práctico, digo. está bueno, está bien, pero pregunta, hay una cosa básica que me parece que está hasta en el teórico, ¿no? Como ejemplo, ¿no está calculado cuánto vale la suma desde 1 hasta n de 1 sobre i cuadrado? Busquen eso. Mi primera sugerencia es que busquen eso. ¿Me explico? Es de i igual 2, profe. ¿Cómo? Es de 2 a n, la sumatoria. Ah, bueno, sí, pero digo, lo que debe estar en el práctico, yo no tengo acá el práctico, pero búsquenlo. Sí, hay uno que dice la sumatoria desde 1 hasta n de i a la 2 y te dice lo que es. Y bueno, ¿por qué no usan eso? No sé, yo te estoy diciendo porque sinceramente justo ese no lo intenté, pero ya cuando lo intenté, ya sabré qué hacer. Que justo ese no lo intenté, pero está en el segundo práctico, para los que quieren verlo. Ejercicio F. Y si no, lo que yo decía es que pueden intentar. Ay, para que se me fue la. No, acá. Eso. Digo, lo que pueden tratar de hacer es, porque esto es. Lo que pueden intentar, lo que yo digo que pueden intentar hacer es esto, ¿no? Vos tenés que esto es 1. Bueno, no, empiezo en 2, ¿no? Así que es un cuarto. Ufa. Bueno, lo podés probar primero para n igual 2. ¿Está bien? Entonces, para n igual 2, ¿qué te queda? 2 menos 1 medio. Y del otro lado te queda un cuarto. ¿Está? No, pero Claudio, no digo que esté en ningún lado, no sé, me parece que este era de una prueba. Lo que yo decía era que podían usar esa fórmula que está en el práctico. ¿Está bien? Entonces, lo que estaba diciendo es que uno podría intentar usar esa fórmula o si no, ¿cómo se dice? Usar inducción. Usar inducción. Entonces, ¿cómo hacer para usar inducción? Eso era lo que estábamos tratando de ver. Entonces, primero lo tenés que ver para n igual 2. ¿Está bien? Ese es el paso de base. Y bueno, nada, ¿no? 2 menos 1 medio menos 1 cuarto, eso es positivo. ¿Ok? Entonces el paso de base lo tenés. Bueno, suponete que esto es cierto hasta n, y vamos a verlo para n más 1. Entonces, ¿qué pasa para n igual más 1? Y vos tenés esto más el último término, ¿no?
y tenés que ver que esto es menor ¿Está bien? Bueno, y vos lo que sabés es que la hipótesis inductiva te dice que esto es menor que 2, ¿sí? Esto es lo que vos querés ver, ¿no? Y lo que vos sabés es eso. Así que, en principio, vos sabés que todo esto es más chico que ¿qué cosa? Que 2 menos 1 sobre n más, esto es n, ¿no? ¿Está bien? Bueno, yo sugiero que desarrolles el cuadrado acá, hagas cuentas y sale. No me parece que más que eso. ¿Estamos bien? Entiende bien, profe. ¿Está? Simplemente eso, hacé acá la cuenta, no te olvides que n más 1 al cuadrado es n cuadrado más 2n más 1, ¿no? Desarrollá el cuadrado, sacá denominador común y nada, ¿está? Y los denominadores de la izquierda los pasás para el otro lado, sacá denominador común y hacés todas las cuentas. ¿Ok? Bueno, ¿qué decías, Micaela, vos? A ver. Profe, te quiero hacer una pregunta sobre porque no te Dale. que nosotros en este caso tenemos una inecuación, o sea, vamos a tener que o sea, inecuación no es Sí, igual. sí. Claro, sí, es una inecuación. Pero digo, como no es igual, como que no podría suplantarlo directamente. ¿Cómo hago? No, yo no dije que suplante, yo lo que dije es esto. Lo que digo es esto. A ver. Vos lo que querés probar, vos querés llegar a esto. Que esto es menor que 2 menos 1 sobre el término siguiente, ¿no? Que es n más 1. ¿Estamos bien? Esto es lo que queremos ver. Si vemos eso, ya está. Ese es el paso inductivo, digamos. ¿Y qué es lo que vos sabés? Vos lo que sabés es que esto de acá es más chico, este término es más chico que 2 menos 1 sobre n. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Eso lo sabemos porque es la hipótesis inductiva. ¿Ok? Bueno, entonces yo digo, si yo tengo esto más esto, y esto es más chico que 2 menos 1 sobre n, entonces la suma es más chica que 2 menos 1 sobre n más 1 sobre m más 1 al cuadrado. Y a la vez tiene que ser más chica que 2. Bueno, entonces ahora lo que yo digo es que vos hagas cuentas acá, que saquen denominador común, eso es lo que les dije, Ajá, sí. que saquen denominador común y ahora tenés que comparar esto con esto. Claro, está bien. Y la respuesta, esa cuenta háganla ustedes. Pero, ¿cómo comparás esas dos cosas? ¿Cómo haces para probar que esto es más chico que esto? Nada, digamos, ¿no? Sacá denominador común de los dos lados y los denominadores pasalos multiplicando cruzados para el otro lado y ya está. Y pasá todo para un lado y encontrar una cosa que sea positiva. ¿Está? Sí, perfecto. Era eso, me había confundido. Gracias. Está. Bueno, ¿para qué voy con lo de Micaela?
Ahora. Dale, ¿qué decía Micaela? Tres, dos y este de acá. Esto. Bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, cuando tenés una diferencia de raíces, mirá, el truco es este. Usá eso. Usá eso. Viste que es una A menos B por A más B, eso te da cuadrado menos B cuadrado. Entonces, lo que te sugiero es que hagas eso, que multipliques que multiplique de los dos lados por el A más B. O sea, por raíz cuadrada de... Entonces te sacás el menos de encima. ¿Está? Dale. Bueno, ¿qué más dicen? Dale. ¿De ese mismo práctico era? Bueno, para que lo vuelva a compartir. Este de acá. Bueno, nada, con el valor absoluto hace lo siguiente, mirá. Yo creo que no es muy complicado el asunto. Porque acá lo que tenés que hacer es esto. Primero que nada, separá el asunto en dos regiones. ¿Está bien? Cuando X es positivo, suponete que X es positivo. Entonces, si X es positivo, entonces este problema se transforma en X cuadrado menos 5X más 4 mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Entonces, resolvemos este problema. Esto es una ecuación de segundo grado, tiene dos raíces, ¿está bien? ¿Está? O una o ninguna, hay que buscarlas las raíces, le buscás las raíces a esto. Entonces, suponete que tiene dos raíces. Si no tiene ninguna, no tiene ninguna. Si tiene una doble, entonces, bueno, la ubicás. Si la raíz doble está, vamos a suponer que con la raíz doble es lo mismo. Suponete que tiene dos raíces. Bueno, si tiene dos raíces, tendrá una raíz alfa y una raíz beta. ¿Está bien? Y el signo va a ser, ¿cómo va a ser el signo? Más, menos, más. Está. Entonces, a vos, como estás buscando la zona donde es mayor o igual que 0, te importan los más. Esto y esto. ¿Está bien? Pero esta cuenta era válida si X era mayor que 0. Porque, está. Entonces vos te quedás con esta parte de acá del dibujo. O sea, esto de acá no olvídate, te quedás con lo de la derecha. ¿Está bien? Con la solución de la derecha. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando...? No, pero lo del otro lado no vale, porque vos antes de hacer esta cuenta,
antes de cambiar valor absoluto de x por x, estaba suponiendo que x era mayor que 0. Entonces, lo que resulte de cambiar valor absoluto de x por x y que ocurra del 0 para la izquierda no vale, no corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, vos cambiás x por valor absoluto de x por x en la región x mayor que 0. Entonces ahí te queda esto de acá, obtenés la solución y te quedas con esto. ¿Qué pasa cuando x menor que 0? ¿Qué pasa a la izquierda de 0? Bueno, a la izquierda de 0, si x es menor que 0, entonces, ¿cuánto vale el valor absoluto de x? Vale menos x. Entonces, la ecuación que te va a quedar es esta otra. ¿Está bien? De nuevo, resolvés esta ecuación, ¿sí? Y te quedás con lo menor. Así, o sea, sí, lo mismo. La resolvés, de nuevo, te va a pasar que tengas dos raíces, el signo va a ser este, y vos te quedás con esto de acá. ¿Está bien? Pero como esto vale cuando x es negativo, todo esto de acá lo desechaste, quedás con esto. Y entonces ahora lo pegás, los dos dibujos. Esto lo pegás con esto. ¿Está bien? Entonces te quedás con una raíz de una parte y con la otra raíz de la otra parte. ¿Se entiende? Disculpa. Sí. Tengo una pregunta del parcial de 2020. Sí, ¿lo tenés ahí para mandárnoslo? ¿Por el chat lo mando? Sí, porque yo no los tengo. Dale, yo lo paso. Si quiere que alguien haga una pregunta antes. Profe, yo tenía una duda con ese que pasé ahí, que es un verdadero falso, que las hice bien todas, menos una, y quería saber a ver por qué. Pará que ya lo bajé ese. Pará. Y lo comparto ahora. ¿Lo están viendo ahí? No estamos viendo tu pantalla. ¿No? No. A mí no. Perdón. No, está bien, no la compartí. Ahí sí. Ahora sí. Bien. Yo. Para un cachito que está un poco chico, déjame agrandar un poco esto. No lo logro agrandar. Abajo a la derecha tenés como la opción de hacer zoom, viste que dice 100%. Sí, pero no estoy logrando agarrar las opciones del coso. Pues estás en Annotate de Zoom. ¿Eh? Estás en la opción de anotar del Zoom. Sí, pero no importa eso, ¿no? Me tendría que dejar cuando yo pongo el mouse, me tendría que dejar agrandar. A ver. Ahí. Ahí me zarpé. Bueno, ahí vamos. ¿Y estas rayas las hice yo acá y no las puedo borrar ahora? Sí, pero no sé por qué. A ver si. ¿Por qué no las puedo borrar? Quedaron como... Por usar, viste que hay que tener cuidado, no hay que usar fibra. Hay que usar fibra de pizarrón. Bueno, entonces, ¿cuál es la duda acá? A ver. Mi duda es con la 8 que dice, para todo A positivo, f es acotada en A más infinito. Para que no... La función es esta, ¿no? Es esa que está graficada ahí. Es esa misma, sí. Todas se basan en ese gráfico. Todas las verdaderas fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en cero, ¿no? La función está en cero en cero por la derecha tiene el límite más infinito y en cero por la izquierda tiene el límite menos infinito.
Sí, eso lo vi. Está. Y entonces, lo que dice es que para todo A, la 8, para todo A positivo, F es acotada en A más infinito, A cerrado. A cerrado, sí. Y está, y eso va, ¿qué pasa? Si vos tomás una, fíjate, la función de, ponele, fíjate, si yo tomo un A cualquiera, vos tomaste un A cualquiera, por más que esté muy cerca de cero. Ahí va, yo pensé eso, en una muy cerca de cero, que es donde no está acotada superiormente, digamos. Por eso pensé que era falsa. Y no es pero falsa. pará porque hay una cosa que quiero ver de nuevo. ¿A positivo dice? A positivo, dice sí. O sea que en cualquier A positivo que yo tome, si yo agarro el intervalo cerrado, la función ahora en cualquier intervalo, por ejemplo, A4, ¿sí? Fíjate una cosa, de 4 en adelante la función está acotada por 10. F de X es menor que 10 para todo X mayor o igual que 4. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, entonces ahora miremos la función F en el intervalo A4. ¿Está bien? Sí. A cualquiera, no importa, A es bien chiquito, es un millonésimo. No importa, pero es el intervalo cerrado, A4. ¿Cómo es la función F? Es una función continua. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es continua, está. Sí. Bueno, entonces la función F es continua y está definida en un intervalo cerrado y acotado. El intervalo A4 es un intervalo cerrado y acotado. Entonces, ¿qué pasa con una función continua de intervalo cerrado y acotado? La función también está acotada entonces, en ese intervalo. No. Claro. Ahí va. Yo la pensé mal entonces. La función está acotada, tiene máximo y mínimo en ese intervalo. Claro. Tiene máximo y mínimo. Ese es el teorema de Weierstrass. Claro, pero yo a lo que voy, si tomo, como vos decís, un punto muy cerquita de cero, sí. ¿No está acotada superiormente porque se me va a más infinito? Pero para cada A, no importa, vos tomás el A bien chiquitito. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, para ese A, vos tenés un intervalo determinado, A más infinito. Sí. Y bueno, y está acotado. Si cambiás el A, va a cambiar la cota, ¿me entendés? Si cambiás el A, va a cambiar la cota. Es verdad eso, pero yo a lo que voy, si me habla de que la función está acotada, en realidad por arriba, no porque se me va a infinito, por abajo sí, está acotada. Pero en el intervalo A más infinito está acotada. Lee la afirmación, lo que dice. Para que no puedo, quiero bajar para que se vea la afirmación. Esto es lo que no entiendo. Yo lo pensé diferente. Yo pensé si existía FDA, si tomo un A cerca de cero. FDA va a llegar a tener un valor, no va a tender a infinito. Por eso ¿Ves lo que dice? Para todo A, F es acotada en ese intervalo. No dice ¿sabes dónde no es acotada la función? Esta es la que no es acotada, mirá. Ahí está. Lo vi, con eso lo vi. Y con lo que dijo el compañero también. Esto no es acotado. Ahí está. Pero esto sí. ¿Está bien? Sí, quedó claro. ¿Por qué yo hice esto de tener que dividir en dos? Es porque este intervalo es cerrado, pero no es acotado. Entonces no le puedo aplicar el teorema de Weierstrass. ¿Está bien? Pero
pero como en infinito la función tiene límite finito, entonces desde un número en adelante la acoto por 10, por ejemplo. Y entre A y ese número está acotada porque aplico el teorema de Weierstrass. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto, profe. Gracias. Quedó. No sé, creo que la compañía tenía que estar buscando la foto. Sí, lo bajó ahí. Ahí va, bien. Disculpa, yo tengo una duda sobre este mismo verdadero o falso. Sí, El 10. Pará, dame un segundo. No entiendo por qué. Pará, porque hay alguien que hizo una pregunta antes. Déjame leer la pregunta porque después se me scrollea el chat y me pierdo la pregunta. Si te mueves un poquito a la izquierda de A, va a haber valores más chicos que A, con imagen más grande de A. Porque los números son no sé qué infinitos, siempre va a haber. Está bien, Claudio. Sí. A la izquierda de A hay números más chicos que A y la función va a ser más grande. Pero el problema es que eso no importa, digamos. Porque acá lo que dice la afirmación es que para todo A, en el intervalo A más infinito, vos agarrás un A bien chiquitito. ¿Cuánto? Un millonésimo. Perfecto. En un millonésimo más infinito, la función está acotada. Si vos tomás un A más chico, en vez de un millonésimo tomás un 10.000 millonésimo, perfecto, hay una cota más grande, pero de nuevo está acotada. ¿Ok? Donde no está acotada la función es en el intervalo abierto 0 más infinito. En el abierto 0 más infinito, ahí no está acotada. Pero en cualquier intervalo cerrado, A más infinito, ahí está acotada. Si vos tomás el borde izquierdo del intervalo cerrado cada vez más próximo a 0, la cota va a ser más grande, pero hay una cota. Para ese A hay una cota. No es la misma cota que para otro A, por eso en el abierto no está acotado. Ah, está, ok. Bien, cambio de tema. Contame, no, perdón, ¿quién era que me estaba preguntando que no registré el nombre? Yo. Federica, dale. Que no entiendo por qué el 10 es falso. Ah. No existe X. No existe. No existe X tal que f de X igual a f de menos X. Ah, porque no es simétrica, ¿no? No existe. Claro, pero es falso. Entonces che, existiría. ¿Viste que no puedo borrar esto? Qué bronca. Mira, ahí sí. No estoy entendiendo lo que pasa. Ah, ahora vos. No sé qué cambió. No existe X. O sea, decir que es falso es para todo X, f de X, para todo X, f de X es distinto de f de menos X. ¿Eso es lo que estás diciendo, que es verdadero? No, es falso. Ah, no. O sea, si esto es falso, es verdad. Y ese es falso, entonces es para todo X, f de X es distinto de f de menos X. Igual, profe, no lo podés ver en el gráfico mismo, porque viste que Y sí, corta. es para verlo en el gráfico, sí. Claro, lo que pasa es que no estoy poniendo, para que quiero subir acá para ver el gráfico. Lo que pasa es que la función esta tiene simetría y es impar.
Lo que pasa es esto, ¿no? Ah, ya entendí lo que pasa. Cuando escribo arriba, mirá, ¿vieron lo que pasa? Cuando escribo arriba de la hoja de Paint, entonces hay que usar esto. Esa goma, la goma del Paint. Y cuando escribo acá, estoy escribiendo con el Zoom, con el pizarrón de Zoom. Es falso porque existe un X en el que f de X es igual a la f de menos X. Porque en las raíces f de X es 0 y f de menos X también es 0. Claro, acá y acá, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Por eso es que es falso, porque existe algún ejemplo. No, pero claro, ahí ¿qué pasa? F de 2 es igual a f de menos 2. Entonces, no es cierto que para todo x, f de x es igual a f de menos x. Pero la afirmación no dice eso. La afirmación dice, no existe un X en el que pase eso. Y en realidad por eso es falso, esa afirmación, porque sí existe, ponerle en f de 2. No existe. Para que otra vez tengo que... No puedo ver el gráfico y la afirmación. No existe X. No existe. Sí, existe. Sí, claro. En 2 es igual. Así que existe un X. Existe un X. Claro. Ah, dale. Gracias. No había visto ese 2 ahí. Bueno. ¿Teníamos algo más pendiente? Pues yo ya estoy medio en la hora. Ah, ¿quedó algo para atrás? Sí, era lo del 2020, pero era tipo una duda. Lo que pasa es que están dos dudas. Para que lo estoy bajando. Déjame. Dale. ¿Qué es ese? Sí. Ah, ¿y en qué ejercicio? Ejercicio 2. A ver, capaz que. ¿De verdadero y falso? No. Ahí, múltiple opción. Sí, sí, tal cual. El 2 y el 3 tengo una duda. En el 2, o sea, es una parábola y tengo que hallarle La suma superior. Ahí está, la suma superior de la función. Claro, Pero, es una parábola, es esta parábola además, ¿no? Es una parábola que tiene raíces 2 y menos 2, ¿no? Sí. Es así. Y a vos te piden que la mires en un intervalo simétrico. Desde, claro. desde menos 3 a 3. Sí. Ahora, yo lo primero que hice, que me di cuenta que estaba mal, es hacerle la suma superior, tipo positiva, o sea, cuando está sobre el eje X, que vendría a ser de menos 3 a 2, de menos 3 a menos 2 y de 1 a 3, más el extremo, o sea, la suma superior de la función cuando está debajo del eje X. Pero no se tiene que hacer eso, ¿no? No, pero es bien fácil este ejercicio, porque acá tenés que hacer la cuenta y nada más, es sumar. No, claro, o sea, es lo que hice, pero lo que me parece que era tipo una afirmación, que solo hay que tomar valores positivos, ¿no? No.
No, O sea, tenés cuando la función está... tenés que tomar la partición esa, ¿eh? -3, -2, 1, 3. Sí. Está. Entonces, -3, -2 es Claro, o sea, no positivo. considero la parte que está negativa, o sea, el área negativa. ¿Y por qué no la O la vas a considero considerar? como 0. ¿Por qué? No. Tenés que tomarla como es. Tenés que tomarla como es. No, en la definición de suma superior, vos tenés que agarrar el máximo de la función. Ah, porque es el máximo de la función. El máximo de la función en 2, en el intervalo. No, cuidado. Vos tenés que mirar el intervalo -2, 1. Sí. Y en -2, 1, el máximo es en -2, que es 0. Y en el intervalo, en el intervalo 1, 3, el máximo es positivo. Está Entre claro. 1, el 1 está por ahí. Entonces, en este intervalo, el máximo es 0. Entonces, esa parte sí, el área va a ser 0. La suma superior te va a dar 0, porque el máximo es 0. Pero entre 1 y 3, el área es esta. Claro, había considerado otro máximo. Está, gracias. Y del 3, que no entiendo por qué no es inyectiva la función. En el múltiple opción, en el ejercicio de abajo, justo. Me pasé. Se consideran las funciones continuas. Tenés que mirar el gráfico, ¿no? Entonces tenés una función continua de 0,2 en 0,5, ¿no? De 0,2 en 0,5. Entonces, ¿qué te dice? Que f de 0 es 1. F de 1 es 4. Mucho más arriba. Y f de 2 es 3. O sea que acá bajó. Y la función es continua. Entonces tiene que hacer así. Claro. Entonces, acá tiene que repetir valores. Claro, yo había pensado en lo de los círculos, tipo para determinar si una función, pero está ahí no me quedaba muy claro. Está ahí bárbaro. Muchas gracias. Por nada. Bueno, gente, si no se enojan, dejamos por acá. Igual hay un montón de otras clases, ¿no? Dale, suerte el sábado. ¿Cómo les ha ido con las otras? Y ahí vamos. Bien.